dentro de las muchas cosas valiosas que nosotros tenemos, hay una importante en nuestra vida. Hay una cosa valiosa que creo que todos nosotros amamos y apreciamos grandemente. Y ese algo que nosotros amamos y apreciamos no es otra cosa que tener una buena amistad. Poder tener a un buen amigo, poder tener a alguien con quien verdaderamente confiar, alguien con quien verdaderamente poder compartir. Pero ¿sabía usted que usted puede tener una amistad con Dios? ¿Que usted puede ser amigo con Dios? ¿Que usted puede tener una auténtica amistad con Dios? Y eso es de lo que quiero hablar en este día. Una amistad con Dios. Algo por aquí me salió mal, no sé por qué esa parte se quedó por ahí. Vamos a checar qué pasó. Gracias. Bájamele una o dos rayitas, por favor. Ok, aquí parece que lo que pasó es que se metió algo que no era, pero aquí estamos. Ok, recorrido por Santiago, la amistad con Dios. Es importante que usted sepa que usted puede tener una amistad preciosa con Dios, una relación íntima de amor con Dios que es real y verdadera. Bájame otras dos rayitas por ahí, por favor, gracias. Que es real y verdadera. Y esta amistad es posible para todo el mundo. Todo el mundo puede tener una verdadera y auténtica amistad con Dios. Vamos a ver hoy cómo podemos nosotros tener esa amistad con Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser amigos de Dios? Que es una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos saber y que nos da la Biblia. Y es una de las grandes y maravillosas promesas que nosotros tenemos en las Escrituras, que nosotros podemos llegar a ser auténticos y verdaderos amigos de Dios. Vamos a Santiago capítulo 4. Abra por favor su Biblia en el capítulo 4 de Santiago y manténgala ahí. Manténgala ahí porque es precisamente en ese capítulo 4 de Santiago donde nosotros vamos a estar tomando el mensaje de esta mañana. Y los primeros versos de Santiago 4:1 al 4 nos dicen: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Primera cosa que nosotros nos dice Santiago es acerca de algo, y es acerca que no podemos estar filtreando entre Dios y el mundo, o Dios o el mundo, pero no podemos tener un pie afuera y otro pie adentro, porque ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Ahora no me malinterprete. ¿Qué quiero yo decir acerca de ser amigo del mundo o amigo de Dios? No significa que usted se va a salir del mundo. No significa que usted va a ser como los monjes antiguos que se alejaban del mundo porque decían que el mundo era malo. No, no significa eso. El Señor Jesucristo dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. En ninguna parte el Señor Jesucristo ha dicho que nosotros debemos salir del mundo. Pero lo que sí nos ha dicho es que nosotros no debemos hacer las cosas malas, las cosas que van contra Dios, porque entonces, al amar esas cosas, nos constituimos
en enemigos de Dios. Santiago nos dice también que a veces oramos y pedimos con mucha efervescencia y deseamos y anhelamos en nuestras oraciones. Pero ¿por qué a veces no hay respuesta a nuestras oraciones? Dice Santiago, porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. Y si estamos pidiendo mal, no vamos a recibir. Por eso es que tengo una pregunta. ¿Cómo sabes si eres amigo del mundo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes darte cuenta si eres amigo del mundo? Bueno, la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es pecar de una manera desenfrenada, hacer cosas totalmente fuera de lo común, fuera de lo normal, hacer cosas horripilentas que verdaderamente Dios las aborrece completamente. La lujuria es una de las muestras de si tú estás compartiendo ese tipo de lujuria, tú estás siendo amigo del mundo y por lo tanto enemigo de Dios. El asesinato. Y algunos piensan que el asesinato es simple y sencillamente matar a alguien. Usted puede asesinar a una persona con sus palabras. Usted puede matar a una persona con lo que usted le dice a esa persona. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, que cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, es como si estuviéramos asesinando a nuestro hermano. El asesinato, eso es algo que nos muestra que verdaderamente estamos siendo amigos del mundo. La codicia. Codiciáis, dice Santiago, y no tenéis. ¿Qué es la codicia? La codicia es cuando siempre estás deseando lo que otro tiene. Y vas a hacer lo que sea, ya sea correcto o incorrecto, para que esa persona pierda lo que tiene. Porque tú no eres lo suficiente capaz para luchar correctamente, para llegar a tener lo que esa persona tiene. Es típico en los trabajos, y específicamente en las oficinas, cuando a alguien se le da una posición más alta, y no te la dieron a la persona que según él creía que a él le tocaba, empieza a codiciar, y empieza a hacer cosas para buscar la manera que esa persona caiga y la corran y entonces le den el trabajo a él. La codicia es la consejera más mala que existe. Es por eso que hay los vendedores de drogas. Es por eso que hay la gente que asesina por dinero, los ladrones, porque codician los que otros tienen y como ellos no lo pueden obtener, se lo quitan. Y de esa manera lo tienen. Eso se llama codicia. Orgullo. Hay dos tipos de orgullo. Hay el orgullo de la persona que tiene mucho y se cree mucho. Y que piensa que él debe tener a todas las personas bajo la planta de su pie, pisándolos. Que no le llegan para nada a lo que él es. Es ese tipo de persona que siempre está mirando por encima del hombro a los demás, queriéndolos hacer menos. Pero también hay otro. Hay otro tipo de orgullo. Y ese tipo de orgullo que nosotros podemos mirar es el orgullo de aquellos que siendo pobres y si un rico lo invita a su mesa a comer, no van. Porque simple y sencillamente dicen: no, lo que pasa es que se quiere presumir de lo que tiene en su casa. Eso se llama orgullo. No solo los ricos son orgullosos, también los pobres son orgullosos. Y a veces son más ellos que los propios ricos. Aparte del orgullo, existe la gente que está buscando simplemente su propio placer. No busca placer con Dios. No busca deleitarse en Dios, no busca gozarse en Dios, sino busca placer para sí mismo, para satisfacer su hambre de emociones fuertes. Estas cosas nos muestran claramente que nosotros estamos siendo amigos del mundo y por consiguiente enemigos de Dios. Y Dios nos está llamando
Y nos está llamando para que nosotros tengamos una relación personal de amor y de amistad y de amigos íntimos con Él. Santiago 4, 5 y 6 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia, mis amados hermanos, es simple y sencillamente cuando uno todo el tiempo se siente superior a los demás. ¿Sabe cómo empezaron a aprovechar las compañías, especialmente las compañías donde trabajan el pollo? ¿Saben ustedes cómo empezaron a controlar a la gente? ¿Saben cómo empezaron a evitar el ser demandados por racismo? Poniendo hispanos corredores de línea e hispanos supervisores. Yo recuerdo que la gente me decía, eran mejores los supervisores americanos y los corredores de línea americanos que ahora que son hispanos. Los hispanos exigen más trabajo para los trabajadores que los mismos americanos. ¿Sabe por qué? Porque tristemente el hispano es soberbio, es orgulloso. Tristemente, porque yo soy hispano y me siento orgulloso de ser mexicano. Pero es la verdad. Hace años atrás en Chicago se decía que el lobo del hombre era el lobo del hispano, era el mismo hispano. Hace años se platicaban anécdotas y se hablaba de un pozo lleno de cucarachas alemanas y de un pozo lleno de cucarachas mexicanas, porque aquí en Estados Unidos creen que todos son mexicanos. No, ellos no hacen distinción entre guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses. Para ellos todos son mexicanos. Y alguien le preguntó que por qué tenían soldados cuidando el pozo donde estaban las cucarachas alemanas. Y él le dijo, porque estas empiezan a hacer una pirámide y empieza a subir una y le ayudan y se sube otra y otra y otra y se van ayudando para salir cada una de ellas. Y le dijeron, ¿y por qué en ese pozo de cucarachas mexicanas no hay quien las cuide? Dice, porque ahí cuando trata de subir una vienen las demás y le jalan la pata para que bajarla. Soberbia. Soberbia es no permitir que otro pueda llegar a ser algo más que lo que yo soy. La soberbia es maligna. La soberbia destruye. La soberbia acaba con la gente. El cristiano, el amigo de Dios, debe ser todo lo contrario. Debe ser una persona dispuesta a ayudar uno al otro. Y si el otro está alcanzando alguna victoria, poder empezar a ayudarle en esa victoria. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Ahora déjeme decirle, la palabra humilde aquí no se refiere a una persona que anda con pantalones rotos. Bueno, aunque ahora los pantalones rotos cuestan más caro que los buenos, ¿verdad? Ya ahora no se sabe si la persona que trae un pantalón roto es porque no tiene para comprar uno bueno o es porque compró uno más caro que los buenos. No es que andan en chanclas o con guaraches. La palabra humilde aquí no se refiere a eso. La palabra humilde se refiere a una persona respetuosa, a una persona que le cuesta mucho trabajo ofenderse cuando alguien dice algo de ella. Una persona humilde es aquella que no importa si es rico o es pobre,
sabe tratar a los demás como si fueran más grandes que él mismo, aun cuando él fuera mucho más grande. Una persona humilde es aquella que nunca dice que es humilde. Yo recuerdo había un predicador cuando estábamos en Cuesta Condejas, y cada vez que lo invitaba yo le decía a mi esposa, vas a ver lo primero que va a decir es que yo soy una persona muy humilde. Y así empezaba siempre. Y repetía quién sabe qué cantidad de veces en su mensaje, es que yo soy una persona muy humilde. Ese no es humilde, porque está presumiendo de ser humilde. Ya es un presumido. Humilde es alguien que sabe respetar, que sabe reconocer lo que vale cada persona. Qué difícil es en el mundo reconocer que alguien es superior a nosotros, reconocer que alguien hace mejor trabajo que nosotros. Qué difícil es poder reconocer precisamente eso. Dios resiste a los soberbios, resiste a aquellos que se la viven batallando porque no pueden conseguir lo que quieren. ¿Quieres a Dios luchando contra ti o a Dios luchando contigo? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría tener, a Dios luchando contra ti o a Dios luchando contigo? Pero Dios da mayor gracia a los humildes. Vamos a ver algo dentro de lo que estaremos estudiando en este día. Y esto que vamos a ver, en esto que estaremos estudiando, déjeme decirle en lo siguiente. A ver, dámele un piquetito por ahí, por favor. No me diga que se paralizó. Gracias. Vamos a ver 7 características de los amigos de Dios, de lo que es ser amigos de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en los versos desde el 7 hasta el 12. Y vamos a ir analizando por partes esta porción de Santiago. Así que veamos primero el verso 7. La primera parte del verso 7 dice: por lo tanto, someteos a Dios. Así que una de las principales o primeras características de alguien que es un amigo de Dios es someterse a Dios. Esa es la primera característica que tiene una persona que verdaderamente es un amigo de Dios. Se somete a Dios. Se somete a Dios. Un amigo de Dios es una persona que lee la Biblia y encuentra en la Biblia algo que Dios le dice que no está haciendo correctamente y lo obedece y lo deja. Ese es un amigo de Dios. Es alguien que se somete a Dios. Es alguien que acepta la autoridad de Dios. Es alguien que no solamente reconoce a Jesús como Salvador, sino reconoce a Jesús también como Señor. Ese es un amigo de Dios. Un amigo de Dios que sabe que ser esclavo de Cristo es tener la verdadera libertad. Pablo decía: yo era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo y soy verdaderamente libre. Porque ser esclavo de Cristo no es que Cristo nos obliga a hacer lo que Él quiere que hagamos, sino que Cristo nos va guiando, nos va dirigiendo para hacer las cosas mejores, para dejar lo malo y buscar lo bueno, y para no conformarme simple con lo bueno, sino desear y anhelar tener lo mejor. Ese es un verdadero amigo de Cristo. Alguien que sabe, anhela y desea tener lo mejor en su vida. La otra cosa es la siguiente. Muévele, por favor. Es que lo que pasó es que se me olvidó correr el hilo para acá. La segunda cosa es resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá
de vosotros. Esto lo encontramos ahí mismo en el verso 7, la segunda parte del versículo 7, que nos manda que resistamos al diablo y busquemos a Dios. El diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente, mirando a quien devorar. El diablo está constantemente buscando destruir a aquellos que están buscando a Dios, destruir a aquellos que están caminando en el camino de Dios. El diablo es el enemigo de Dios, y si el diablo es el enemigo de Dios, por lo tanto es también nuestro enemigo, y él siempre va a estar buscando destruirte. ¿Cómo resistimos al diablo? Cuando nos sometemos a Dios, cuando aceptamos la autoridad de Dios, cuando reconocemos en nuestra vida la autoridad de Dios, entonces nosotros resistimos al diablo. Resistir al diablo significa resistir las tentaciones. Las tentaciones no son pecado. El pecado está en caer en la tentación. Y el diablo siempre va a estar buscando la forma, siempre va a estar buscando la manera de hacernos caer en alguna tentación. Siempre va a estarnos poniendo tentaciones. Si te gusta el dinero, te va a poner la tentación de agarrar dinero que no es tuyo. Si te gusta cierto tipo de cosas, él va a tratar de enseñarte que no importa cómo la consigas, lo que verdaderamente importa es que la consigas. El diablo siempre está tratando y está buscando la manera de engañarnos. Pero una de las cosas importantes es que tenemos que ver la promesa de Dios. Y la promesa de Dios la encontramos, gracias Rubén e Iván, la encontramos en 1 Corintios 10:13, que dice, oiga bien esto, dice, no os habéis enfrentado con una tentación superior a lo que la gente normalmente experimenta. Y podemos confiar en Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Todo lo contrario, juntamente con la tentación, proveerá la escapatoria para que podamos resistir. Vean qué interesante, qué promesa más maravillosa. Primero nos dice que nadie, pero bien esto, que nadie ha sido tentado con alguna tentación que no sea humana. Que no haya otras personas que ya la han enfrentado y han logrado salir adelante. La segunda cosa que nos dice es que cuando viene la tentación por parte del enemigo, junto con ella también viene la provisión de Dios, abriéndonos una puerta, dándonos la salida para que podamos huir y escapar de la tentación. Él nos da la escapatoria. En tercer lugar, tenemos lo siguiente. En tercer lugar, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El miércoles usaba yo el pasaje allá de Esther en el capítulo 4, cuando Esther decide, para defender al pueblo suyo, el pueblo de los judíos, ir al patio del rey, donde estaba la alcoba del rey, decía yo el miércoles. Y según la ley persa, nadie, ni la esposa del rey, podía entrar al patio del rey para acercarse a su alcoba, porque si lo hacía, moriría. A menos que el rey levantara su cetro en señal de que autorizaba a la persona a acercarse a él. Dios es todo lo contrario. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No hay barrera de ninguna clase. No hay ningún tipo de barrera que te impida acercarte a Dios.
La única barrera que te puede impedir acercarse a Dios eres tú mismo. Eres tú mismo. Dice el escritor a los hebreos: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la ayuda oportuna. La puerta para acercarse a Dios está totalmente abierta, y todo aquel que lo busca lo encuentra. Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Es verdad que Dios está en el cielo. Es verdad que tiene su trono ahí. Pero también es verdad que la Biblia dice que donde tú estás, ahí está Él contigo. Y si ya has recibido a Cristo como Salvador, no solamente está ahí a tu lado, sino vive dentro de ti. Y tú decides si te acercas a Dios o no. Pero Dios está listo para que te acerques a Él y para Él acercarse a ti. Créelo. Esa es una gran verdad. En cuarto lugar, dice lo siguiente. Déjeme leer el Salmo de David. Dice así: cuando estaba en el desierto de Judá, David dijo estas palabras en el Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Nunca ha pasado por momentos en donde usted se ha sentido seco? En donde usted se ha sentido agotado, abatido, afligido, y ha sentido que posiblemente Dios está lejos de ti? David se sentía así por un momento. Pero si usted sigue leyendo el Salmo 63, se va a dar cuenta que David, cuando dijo que anhelaba a Dios en esa tierra seca, en esa tierra árida, lo estaba diciendo porque sabía que Dios estaba ahí también, estaba con él. Y él no se aleja de David, ni se aleja de ti, ni se aleja tampoco de mí. Solo búscalo y lo encuentras. Solo búscalo y Él se va a dejar que tú lo encuentres. El cuarto dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Salmo de David, Salmo número 24, dice esto: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando usted hace su income tax, ¿lo hace correcto o hace trampas? ¿Pone usted más dependes de lo que realmente tiene? Eso se llama robar. En su trabajo, ¿usted toma demasiado tiempo para ir al baño? ¿Y constantemente está usted yendo al baño? Usted le está robando tiempo a la compañía. Y se llama robar. Ser amigo de Dios es trabajar para nuestros jefes como si estuviéramos trabajando para Dios. Debemos limpiarnos la mano porque cuando jugamos con suciedad nos ensuciamos las manos. Yo recuerdo de chamaco cuando hacíamos lodo para hacer
como no teníamos juguetes, hacíamos monitos con lodo. A mi hermano le encantaba robarle pedazos de masa a mi mamá para ponerse a hacer caballitos y jirafas y soldaditos con la masa de maíz. Nos ensuciamos las manos. Cuando andamos entre las cosas sucias de este mundo, nos ensuciamos no solo la mano, sino todo el cuerpo. Y debemos limpiarnos. En el único lugar donde podemos limpiar nuestras manos sucias por causa del pecado es en la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Es ahí el único lugar donde podemos limpiar nuestras manos. Primera de Juan 1:9 dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está listo, hermanos. Dios está listo para que si tú has cometido algún pecado siendo ya cristiano, vayas a Él y le confieses tu pecado. Vayas a Él y le declares tu pecado. Uno de los ejemplos maravillosos que nosotros podemos encontrar en la Biblia se encuentra precisamente en el capítulo 51, verso 10, la oración del rey David. Cuando se arrepintió después de su pecado que había cometido, dice: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el salmo que acabamos de leer también nos habla de ese arrepentimiento de David, como David pudo reconocer su pecado. David había cometido adulterio con la mujer de uno de sus soldados. David había mandado a matar a este soldado. Y cuando David se encontró y le fue revelado su pecado, David fue delante de Dios, humilde, humillado, arrepentido, y confesó su pecado, pidiéndole a Dios que le perdonara de su pecado. En quinto lugar, lamentarse y llorar de tristeza. Vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en tristeza. Cuando vivimos de una manera orgullosa y vanidosa, cuando vivimos pensando que somos los mejores del mundo, cuando vivimos creyendo que nadie se puede comparar con nosotros porque no hay nadie que nos llegue, déjeme decirle con tristeza que eso es terrible. La palabra arrepentirse en griego significa dar una media vuelta. Si usted estuvo en la escuela, cuando iban y le decían media vuelta, era que iba usted en este sentido, y al dar media vuelta iba usted a caminar en sentido contrario. Eso significa arrepentirse. Cuando usted va caminando por el camino incorrecto y al final de este camino lo que toca es la muerte, usted se arrepiente de caminar en esa dirección y da la vuelta y empieza a caminar buscando a Dios para encontrar el camino de la salvación y la vida eterna. Eso es arrepentirse, dejar el camino de maldad para buscar el camino correcto. Y en sexto lugar, tenemos humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La Biblia dice claramente, como ya lo vimos, que Dios humilla a los que se ensalzan a sí mismos y da grande bendición a los humildes, a los que se humillan. Humilde quiere decir no orgulloso ni arrogante, bajar en sus condiciones, ya sea importancia o aún su propia dignidad.
Humildad, ser abierto, honesto, vulnerable y transparente. Admitir que no eres perfecto, que solo hay alguien perfecto que se llama Jesucristo. Eso es ser humilde. Y en séptimo lugar, en último lugar, no hablar mal uno de los otros. Qué importante es este séptimo y último punto que nos da Santiago. Vea usted lo que podemos encontrar aquí acerca de no hablar los unos de los otros. La Biblia nos dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es muy típico en el mundo siempre estarse juzgando el uno al otro. Y como repetía yo varias veces la semana pasada, cada vez que tú señalas a alguien con un dedo está señalando a Dios y 3 dedos te señalan a ti mismo. Y si con ese dedo estás señalando a Dios, quiere decir que cuando juzgas a los demás, te sientes superior a Dios. Crees que eres más grande que Dios cuando te tomas la libertad de pensar que puedes juzgar a los demás. Así que alguien que calumnia es que se siente más grande con Dios. Hay una oración de los indios Sioux. Los indios Sioux, había una hora que acostumbraban a hacer esta oración: Gran Espíritu, ayúdame a nunca juzgar a otros hasta que haya caminado con él 2 semanas en sus mocasines. Usted no puede juzgar a nadie a menos que haya caminado por lo menos 2 semanas en los zapatos de esa persona, para que usted pueda conocer por qué la persona es como es, para que usted pueda conocer cuáles son los problemas que esa persona está viviendo, para que tú puedas conocer cuáles son las consecuencias de la reacción de esa persona. Me encanta esa oración. Gran Espíritu, no me dejes juzgar a nadie a menos que haya caminado en sus mocasines por 2 semanas. O sea, que haya caminado viviendo la vida que él ha vivido. Es lo que quiere decir esta oración de ellos. Que viva yo 2 semanas con todos los problemas, con todas las dificultades que él ha vivido. Jesús dijo allá en Mateo 7, del 1 al 5, lo siguiente. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y por quitar, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es la oración del Sioux de los mocasines. Primero tienes que verte a ti mismo. Primero tienes que ver tus propios defectos. Primero tienes que ver tu propia manera de ser y sacar esa viga, ese 4x4 que está en tu ojo, para que puedas ver la pequeña paja que está
en el ojo de tu hermano. Yo siempre he dicho, y se los voy a decir, y lo creo, por eso lo creo, lo digo. Aquel que se la vive juzgando a los demás, lo único que está haciendo es ocultar su propio pecado. Porque piensa que juzgando a los demás, nadie lo juzga a él y lo cree que es una persona santa porque juzga a los demás. Yo no creo en los que juzgan. Es más, los considero más pecadores que la persona que juzga. Para mí esa es una persona que se la vive juzgando a los demás y que toda la vida se la vive viendo los problemas de los demás y no ve los suyos propios. Para terminar, Santiago nos deja el siguiente reto, mis hermanos. Ahí en Santiago, capítulo 4, del verso 13 al 17, Santiago nos deja este reto. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que la Biblia dice que juzgar a tu hermano no es bueno y lo haces, estás pecando. Estás pecando. No lo digo yo, lo dice aquí la Biblia. El que juzga a otro se juzga a sí mismo, y con la vara que mides serás medido, dice la palabra de Dios. Y para terminar, mis hermanos, déjenme hacerle un pequeño resumen de lo que hoy vimos. ¿Quieres ser amigo del mundo o amigo de Dios? Les preguntaba al principio. La elección es tuya. Tú tienes la elección. Tú eliges qué quieres ser. O amigo del mundo o amigo con Dios. Y para ser un amigo de Dios necesitas ciertas cosas que ya hemos visto, si solamente las repito. Lo primero, tienes que someterte a Dios. Tienes que aceptar la voluntad de Dios para tu vida. La segunda, tienes que resistir al diablo para que el diablo huya de ti, para que no caigas en las tentaciones del diablo. En tercer lugar, necesitas acercarte a Dios. Si tú estás cerca de Dios, si tú estás viviendo con Dios, por supuesto que el diablo no se puede acercar a ti. En cuarto lugar, necesitas limpiar tus manos y purificar tu corazón. En quinto lugar, necesitas lamentarte y llorar por tus pecados y humillarte y pedirle perdón a Dios. Y Él no solo te perdona, te lava y te limpia. Humíllese. Y en la última, no hablar mal de otras personas. No hablar mal de otras personas. Pero ¿cómo puedo entrar yo en una relación de amistad con Dios? Es verdad que todas estas son las claves para confesar que tienes una amistad con Dios. Pero primero tenemos que entrar en una amistad con Dios. Y la única manera de entrar a una amistad con Dios es que reconozcas tu pecado. Es que reconozcas que eres pecador y que tú no puedes salvarte a ti mismo. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores y estamos separados de Dios.
La Biblia dice: arrepentíos y creer en Jesucristo y serán perdonados tus pecados. Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que tú y yo pudiéramos gozar de la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Repito, el único camino para ser amigos de Dios es abrir nuestro corazón, confesar y arrepentirnos de nuestro pecado e invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón. Habrá alguien en esta mañana que va a decirle: Señor, yo quiero ser amigo tuyo. Yo quiero que tú camines conmigo a donde quiera que yo vaya. Simplemente levanta una de tus manos. Y de esta manera estás abriendo tu corazón. Estás invitando a Cristo a entrar, a morar contigo. ¿Habrá alguien que va a levantar su mano en esta mañana? Padre, te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas cómo podemos mostrarle al mundo que somos amigos tuyos y que tú nos amas y que tú nos guardas y nos proteges. Toma la vida de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a echar fuera de nuestra vida todo aquello, Señor, que no te agrada en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.